Pues aquí estoy yo, pintiparándome para Halloween, que según mi madre y algunas de las señoras de mi entorno, es una modernez americana. En realidad, Halloween es, como tantas otras fiestas, una mera adaptación más moderna de una fiesta muy ancestral. A los humanos es que nos gusta celebrar, a todos los humanos nos va eso de festejar y de tener rituales, de uno u otro tipo. Y es curioso también que en muchos y muy diversos lugares y circunstancias, a los humanos nos da por festejar en las mismas fechas, y hasta a veces con los mismos ritos. Que sí, que vale, que ha habido una absorción cultural por parte del cristianismo de muchas costumbres previas, y que claro, si luego una cultura se extiende por colonialismo, pues extienden sus ritos, pero es que hay celebraciones que coinciden incluso cuando no ha habido esa absorción cultural o dispersión colonial. Porque si nosotros en estas fechas celebramos Halloween, o el Día de los Muertos, o el Día de Todos los Difuntos, o Samhain o Samhain, cosas que tienen todas el mismo origen y raíz, muchos otros pueblos de sitios y culturas dispares también festejan en estas fechas. En China, Corea, Vietnam y Japón, la mitad del otoño coincide con el Festival de Medio Otoño o Festival de la Luna. ¿Y por qué todos se ponen de acuerdo en celebrar en estas fechas? ¿Dónde está el origen de todo? ¿Por qué los taoístas celebran su festival de los 9 dioses emperadores y en India se suceden Navratri y Diwali en estas fechas? ¿Por qué nosotros celebramos el Día de Todos los Santos y en México se celebra el Día de los Muertos? El momento de la mitad del otoño parece un momento muy importante en muchas culturas y, como digo, aunque se trate de ritos milenarios, sigue celebrándose, si no en su forma original, sí en formas, digamos que evolucionadas, pero seguimos celebrando. Tiene su lógica si pensamos en cuando la humanidad vivía ligada a la Tierra, que los ciclos humanos vengan de los ciclos de esta. Y puede que ahora que vivimos en ciudades y mucho menos conectados a los ritmos de la naturaleza, no seamos plenamente conscientes de cuánto influyen en nuestras vidas. Pero está claro que cuando todos coincidimos en fechas, es por algo. Y tiene que ser un algo tan poderoso que nos afecte a todos, algo como la naturaleza y sus ciclos. Así que, como no me da la vida para estudiar los ritos de todo el mundo, me dio por ponerme a estudiar por qué celebramos Halloween, que me temo que igual no es ni tan modernez ni tan americanada. Veréis. Si hablamos de Europa, tenemos que irnos miles de años atrás, cuando ni siquiera Roma había expandido su imperio. Cuando la humanidad estaba separada en tribus, pero a la vez no había fronteras y se movía libremente o algo así. Cuando los celtas dominaban muy buena parte de Europa y en España se repartían el territorio con íberos y tartesos y se mezclaban con ellos, porque recordemos que España fue Celtiberia. Bien, era una época oscura porque en realidad hasta hace no mucho las pocas crónicas que había de los celtas eran de sus enemigos, griegos y romanos, que claro, aunque admirasen cosas de ellos, pues no lo iban a decir tan así, porque eran eso, el enemigo y unos bárbaros. Así que tenemos que entender que en lo que hemos sabido hasta hace no mucho había bastantes sesgos. Que a ver, algo de bárbaros sí tenían en sus costumbres. Por ejemplo, los celtas consideraban las cabezas de sus enemigos no solo un botín de guerra, sino también uno de los misterios del ser humano. Creían que el que poseyera una calavera poseería la fuerza mágica de su fantasma, así que iban por la vida con cráneos colgando de sus caballos. Que claro, esto a un culto y filósofo griego o a un civilizado romano, pues vaya, supongo que les impactaría bastantito. Y aunque luego los celtas hacían gala de muchas otras virtudes y valores, pues oye, pueblos bárbaros. Y como bárbaros nos han llegado, como unos bárbaros en realidad muy misteriosos. ¿Por qué los celtas no escribían su propia historia? No transmitían la tradición de un modo escrito, sino oralmente. Existen varios alfabetos celtas, pero no se empleaban. Y es a partir de la cristianización cuando se empieza a escribir, pero no antes. Y claro, ahí tenemos un vacío de miles de años que les ha dificultado un montón el trabajo a arqueólogos e historiadores, aunque también ha dado alas a los más imaginativos. La cosa es que después de habernos pasado toda nuestra historia llamando a los pueblos bárbaros, pues se va viendo que no eran tan bárbaros. Uy, qué va. Tenían sus rarezas y sus cositas, como todos en ese entonces, y eran un pueblo que vivía con la naturaleza, que profesaban religiones animistas y que estaban mucho más ligados a la tierra de lo que lo estamos sus descendientes. Eran también un pueblo que fabricaba unas armas excepcionales, que envidiaban el resto de culturas. Bueno, eran los únicos durante un largo periodo de tiempo que sabían manejar el hierro y transformarlo en poderosas armas, eficientes herramientas o sólidos aperos. Está claro que pese a que los celtas han pasado a nosotros como guerreros, también fueron agricultores y ganaderos, o unos excelentes comerciantes, e incluso unos fabulosos artesanos que dominaban la metalurgia y la orfebrería. Y eso, claro,
contando con que muchas otras artes simplemente no nos han llegado. Pero sí nos han llegado muchas otras cosas, pues están dentro de nuestras raíces culturales, ya que muchas de las tradiciones ancestrales celtas fueron absorbidas primero por Roma y luego por el cristianismo, y han perdurado hasta nuestros días. Y Halloween es una de esas. El pueblo celta celebraba el final del año coincidiendo con la caída de las hojas, símbolo del inicio de la estación muerta del año desde el punto de vista de la agricultura. Esta festividad duraba 3 días y 3 noches, en la luna llena que se produce a mitad del equinoccio de otoño, es decir, Mabón, y del solsticio de invierno, o Yule. Y esto era entre finales de octubre y primeros de noviembre de nuestro calendario. Halloween, o mejor dicho, Samhain, era el momento en el que los celtas, ligados a la tierra, habían acabado de recolectar todas sus cosechas y se preparaban para el invierno. Era el momento de preparar las provisiones y los hogares y de celebrar y reafirmar el clan, y entre los celtas era un momento mágico. Para los antiguos celtas el tiempo comenzaba en la oscuridad y cada día de 24 horas comenzaba al anochecer. Bueno, nosotros también lo hacemos así en realidad. Ellos marcaban el comienzo de la mitad más oscura del año, con el Samhain, que representaba el final de un año y el comienzo del siguiente. La fiesta de Samaín o Samhain, que representa el final del verano, o sea, de la luz y el fin de las cosechas, era la fiesta más importante de los celtas y marcaba el inicio del año nuevo celta, y representaba también la fiesta de los muertos. Esta era también la fecha más peligrosa en su calendario, porque el mundo de los muertos, el otro mundo, se volvía accesible a los mortales, quienes podían formar parte de él a través de un hechizo o magia, pero también al revés. La relación de los celtas con la naturaleza era de por sí mágica, pues tenían dioses ligados a ella y seres mágicos que la poblaban, espíritus protectores, que era un regalo tener cerca, y otros con los que mejor no toparse, pues seguro que no tenían buenas intenciones. Los druidas eran los encargados de comunicarse con la naturaleza y los seres mágicos que la poblaban, y también eran los encargados de controlarlos si pretendían atormentar a los humanos. Eran tiempos en los que las hadas lo mismo te cubrían de dones que se llevaban a tu hijo primogénito, así que con los seres mágicos había una relación de doble rasero. Se los veneraba, se los admiraba, pero también se les temía un montón. Y eran los druidas los que ponían un poco de paz entre ambos mundos, de la misma manera que tenían a veces un papel crucial incluso en las guerras entre humanos, pues actuaban como los mejores diplomáticos, representando a su tribu y evitando que entrase en conflicto con la de al lado, muchas veces porque entre ellos, entre druidas, tenían una especie de hermandad, se reunían periódicamente, se conocían y compartían sus distintos saberes, o no, en una especie de convenciones druídicas que celebraban en momentos concretos. La transmisión únicamente oral del conocimiento de los druidas ha hecho que muchos de sus saberes herbales se hayan perdido en los siglos, aunque otros están en las tradiciones herbales de nuestras abuelas, en eso que ellas aprendieron de sus madres y sus madres de las suyas, y así hasta el comienzo de los tiempos, y que llaman los investigadores etnobotánica. Bien, yo imagino que algo de herborismo aprenderían los chavales que fuesen a clases con el druida, que los druidas también eran maestros, que claro, no les contaría todos sus saberes druídicos, pero sí unos mínimos de tradiciones herbales y rituales que pasarían de padres a hijos. Tradiciones herbales y rituales que nos han llegado, porque está claro que aunque en el Halloween de calabazas decoradas y dispuestas como faroles con velas dentro hay un algo muy americano y muy moderno, en parte porque en la época de los celtas está claro que no había calabazas, ya que las calabazas vinieron de América y mucho después, pues hay también algo muy ancestral. La palabra Halloween es una versión abreviada de la frase All Hallows Eve o All Hallows Evening, o Víspera de Todos los Santos, y es la modernización del antiguo festival pagano celebrado por los celtas hace más de 2000 años llamado Samhain, que fue, como muchas celebraciones importantes, absorbida por el cristianismo. Samhain, por su parte, significa fin del verano y marca el comienzo del invierno. La palabra procede del gaélico antiguo y se cree que Samhain celebra el comienzo del año celta. Los celtas creían que Samhain era una época en la que los muertos podían caminar entre los vivos porque el velo que separa ambos mundos se hacía más fino en ese momento. No es raro que las hierbas sagradas de Samhain, según algunas tradiciones, sean artemisa, ajenjo, milenrama, verbena, pues todas ellas mejoran las habilidades psíquicas y algunas tienen hasta efecto psicotrópico, lo que ayudaba a los druidas en sus tareas de adivinación, profecía y para contactar con los espíritus de los muertos. También empleaban plantas más tóxicas, como belladona, beleño o muérdago, para esas visiones y esa conexión con el mundo espiritual. Pero no son las únicas plantas presentes en el Samhain.
Hablando de plantas, está claro que hay plantas, como os he dicho antes, que eran importantísimas para los druidas. Pues los robles, el muérdago, muchas debían de tener sus huecos, especialmente en cuestiones mágicas. Pero en la red se habla de muchas otras que yo, pues no sé si llamarlas neoceltas o no sé cómo llamarlas, vaya, porque si las tomo como celtas, caray que eran buenos comerciantes también, porque no sé si eran tan buenos comerciantes como para hacerse traer cosas del otro extremo del mundo como sándalo, canela, incienso o sangre de dragón. Porque la lista de plantas que encontré fue hojas de laurel, cardo mariano, rusco, caléndula, hierba gatera, cedro, canela, sangre de dragón, incienso, vara de oro, raíz de mandrágora, artemisa, gordolobo, pasiflora, pino, romero, salvia, sándalo, tomillo, corteza de roble blanco y ajenjo. Yo no sé con cuál me quedaría, porque muchas huelen muy bien, y para lo que los druidas las empleaban muchas veces era para hacer saumerios. Pero lo que sí estoy segura es que todo esto es un misterio, y muchas veces son revival que se hacen desde la óptica de la Wicca o del neoceltismo, porque, como os digo, no hay constancia escrita de ello, o al menos no de los tiempos más antiguos, y es probable que la mayor constancia que tengamos sea en los saberes etnobotánicos transmitidos de boca a oreja, de madres a hijas, a lo largo de milenios. Y hablando de plantas y de Halloween, no voy a hablaros de calabazas, pero sí de las tradiciones previas, pues antes de tallar calabazas para hacer candiles, se tallaban nabos o remolachas con forma de calavera, en las que se colocaban velas para guiar las almas de los difuntos, porque en Samhain las familias podrían reencontrarse con sus seres queridos del más allá. Esta tradición nos suena de alguna manera, pues en México, por ejemplo, se celebra a día de hoy el Día de los Muertos, en el que se ofrecen dulces a los ancestros que vuelven a reencontrarse con sus familiares. Pero es que también uno de los rituales más conocidos de Samhain es la cena muda. Esta cena muda se trata de un ritual tradicional en el que se preparaba una comida y se servía en silencio, con un lugar establecido para cada uno de los antepasados o seres queridos que han fallecido, en una mesa con un mantel negro, que simbolizaba el velo que separaba ambos mundos. Era un momento de gran respeto y solemnidad y de reflexión en el que los espíritus de los muertos pueden venir y compartir una comida con sus familiares vivos. Y he hablado de calaveras, pero es que os acordáis de lo que os he comentado al principio de los celtas y los cráneos. Bueno, pues de pensar que poseían entidad mágica a colocarlos en lugares estratégicos por sus valores defensivos y por creerlos capaces de acontecimientos prodigiosos, cantos celestiales, gritos espeluznantes o verdaderas profecías, pues hay un par de pasos. Y claro, si decoras la vereda que lleva tu bonito pueblo con los cráneos de tus enemigos iluminados, pues luego no te quejes si te llaman bárbaro, porque la cosa es que cuando se celebraba Samaín o la llegada de las largas noches oscuras, los historiadores dan por sentado que los celtas colocaban una vela rudimentaria dentro de cráneo de enemigos muertos, colocándolos en las encrucijadas, en los alrededores y en los muros de sus castillos, con el objeto de horrorizar a los enemigos, para asombro y veneración de los suyos también, y para alejar los peligros de la celebración, es decir, las hadas, los duendes y los seres mágicos. Muchos años después, el cristianismo eligió estas fechas para celebrar el Día de Muertos y Todos los Santos, y se pasó a tallar primero nabos y remolachas, y luego calabazas, que es menos bárbaro que andar poniendo cráneos con velitas. A mí se me hace como similar el Día de los Muertos mexicano, ¿no creéis? Dulces, reencuentros familiares, calaveras. Y podría pensar que, hombre, claro, es que para cuando los españoles se fueron para allá, las costumbres celtas antiguas ya habían sido requete adoptadas por el cristianismo y ellos llevaron esa celebración. Pero no. Porque también los aztecas, toltecas y otros pueblos nahuas, que consideraban una falta de respeto llorar a los muertos, celebraban en esas fechas un Día de los Muertos festivo, en el que se reunían con sus ancestros. Para estas culturas prehispánicas la muerte era una fase natural en el largo proceso de la vida. Los muertos seguían siendo miembros de la comunidad, se mantenían vivos en la memoria y en el espíritu, y durante el Día de los Muertos regresaban temporalmente a la tierra, cosa que coincidía con la época de la cosecha de maíz de otoño. Así que la celebración actual del Día de los Muertos es una mezcla de ritos religiosos prehispánicos y fiestas cristianas que a su vez son un refrito de fiestas cristianas y paganas, incluyendo en ese paganos a romanos, celtas y todos los otros. Y una curiosidad también de esas que me gustan porque nos enlazan aquí y allá a los humanos. Los nahuas emplean tajetes a los que denominaban cempasúchil o denominan cempasúchil, la flor de las 400 vidas, y emplean estas flores para honrar a sus muertos porque creían que las flores eran un regalo del dios Sol para que pudieran honrar a los difuntos. Bien, pues esas mismas flores viajaron en barcos portugueses hace 400 años hacia Asia.
Y resulta que son las que se ofrecen en el Diwali indio, que también se celebra en estas fechas para festejar también el triunfo del bien sobre el mal. Ciclos de la tierra y fiestas de los humanos, aquí y allá, que digo yo que cuando se coincide tanto así casualmente, pues igual es por algo. Y en realidad muchos humanos a lo largo y ancho del planeta Tierra que no tenían contacto entre sí, pues oye, que celebraban lo mismo o muy parecido en las mismas o muy parecidas fechas. Así que si hoy en día te disfrazas pensando en la noche de Halloween, piensa que a lo mejor tu tatara también se disfrazaba hace milenios. Porque, a ver, me vuelvo atrás de nuevo, a esa época en la que los espíritus cruzaban de un mundo a otro y la magia inundaba el ambiente. Que te cruzaba tu adorable abuelita y te podía reconfortar y dar consejo, pero también cruzaban seres que, mejor que no te encontrasen. Seres como Pucá, una criatura que cambia de forma y que exige ofrendas de cosecha del campo. O Lady Gwyn, que es una mujer sin cabeza, vestida de blanco y acompañada por un cerdo negro que persigue a los vagabundos nocturnos. O los Dullahan, unos seres que, oye, según les daba, porque a veces aparecían como criaturas traviesas que sí, te escondían una hoz o te enredaban una cuerda, pero en otras ocasiones se mostraban como hombres sin cabeza montados en caballos de ojos de fuego y ahí su aparición era un presagio de muerte para cualquiera que se encontrara con ellos. Y también había seres como los Sluagh, que venían del oeste para entrar en las casas y robar almas, o las hadas, que oye, parecen buenas, pero también a veces les da por raptar humanos. Y por ahí pues surgen tanto la tradición de preparar ofrendas, como la de poner velitas o candiles que se siguen manteniendo hoy en día. Las ofrendas que se dejaban fuera de las aldeas y los campos para las hadas, Sluaghs y demás seres del otro mundo servían para despistarlos, y las velas servían para guiar a los antepasados. Pero claro, como se podían colar las hadas en ese camino de velas, pues los celtas se disfrazaban como animales o monstruos para despistarlas y que no se sintieran tentadas a secuestrarlos. Empieza a tener más sentido lo de disfrazarse en Halloween, ¿verdad? Bueno, pues veréis la historia de por qué en Halloween también el fuego es protagonista. Estábamos en que los días previos a Samhain se realizaba la cosecha de otoño, por lo que las familias dejaban apagados los hogares, que no se puede estar en el campo y cuidando la lumbre. Y bueno, que dejar una lumbre encendida y sin vigilancia en una casa es un peligro, porque una chispa desafortunada te puede dejar a ti y a toda tu aldea sin techo. Así que lo de apagar bien el fuego debía de ser un ritual bastante importante. Pero claro, luego llegas a casa con la cosecha recogida para prepararte para el invierno y no había fuego. Y ojo, cuidado, esto en un tiempo en el que tampoco había mecheros ni cerillas, que lo de hacer fuego no era tan sencillo, vaya. Y aquí llega la primera celebración de Samhain, porque una vez de vuelta a la aldea había que encender fuego para todos. Trabajo de los druidas que, haciendo girar una rueda que representaba el sol, mientras oraban conseguían, gracias a la fricción, obtener el tan preciado fuego, que se alimentaría esa noche, que durante los días de Samhain se llevaría fuera del pueblo para atraer a los espíritus familiares en caminitos y para que dejaran tranquilos también los espíritus malignos a la gente. Mientras tanto, la gente, pues aprovechando las noches claras de luna llena y sin ninguna luz en el interior de las casas, pues dejaban comida fuera para que se entretuviesen las hadas y no se dignasen a entrar, y por si acaso se camuflaban o se disfrazaban para que si algún espíritu curioso se adentraba entre los humanos, fuera posible despistarlo. Mientras, en los bosques, junto a los robles considerados árbol sagrado por los celtas, los druidas celebraban rituales en los que hablaban con los espíritus de los antepasados para guiarles hacia una vida inmortal. El pueblo celta creía que en la luna llena de Samhain, el velo entre el pasado y el futuro permitía el contacto entre ambos mundos, siendo el momento más propicio para las artes adivinatorias que eran practicadas por los druidas, a veces con la mediación de sacrificios de sangre. Después los druidas bajaban y retornaban con el preciado fuego, que se repartiría tras la fiesta, a cada participante una preciada llama para el hogar de su casa. Y entre medias los festejos. La fiesta parece ser que era importantísima, pues los primeros escritos que hablan de Samhain dicen que era una celebración obligatoria que duraba 3 días y 3 noches, en la que la comunidad debía demostrarse ante los reyes o jefes locales, que ahí debía de tener también algo político, porque les entronizaban. Se creía que la falta de participación en la fiesta resultaba en un castigo de los dioses, generalmente en enfermedad o muerte. Y no solo había castigos por parte de los dioses, pues cualquiera que cometiera un delito o usara sus armas durante la celebración se enfrentaba a la pena de muerte. Cosa que tenía su lógica, porque algunos documentos mencionan 6 días de beber alcohol en exceso, generalmente hidromiel o cerveza, junto con festines glotones y bueno, lo que sería un desmadre celta en toda regla, vaya.
Que bueno, también había diversiones no tan excesivas y en las diferentes tradiciones europeas se recogen distintos juegos de esta temporada con raíces muy antiguas y muchos con un cierto carácter mágico o adivinatorio. Por ejemplo, lo de la pesca de manzanas en un barreño, que se sigue haciendo en algunos pueblos hoy en día, habla de quién sería el primero en casarse. El primero que cogiera una manzana sería el primero en casarse ese año. También hay algunos lugares de Europa, sobre todo en Irlanda, que tienen más tradición celta, donde se sirve un pan tradicional endulzado con frutas secas y con símbolos ocultos en la masa, como por ejemplo un anillo que indica a quien le toque que se va a casar en el año, o una moneda que va a indicar que te vas a hacer rico, o un trapo para indicar que te va a venir una pobreza inminente. A mí no sé por qué me recuerda a los roscones de Reyes. Y no sé si me vais a decir alguien que sí, que muy bien todo esto de los celtas, pero que Irlanda y las tierras celtas nos quedan lejanas. Pero no os creáis que es solo cosa del norte de Europa, porque también en nuestras tierras, los celtas de aquí, que en mi zona, la zona donde yo vivo, eran betones, celebraban con hogueras que les devolvían el fuego y protegían sus casas y dominios de las brujas. En toda Europa, Samaín era de una manera u otra una celebración muy importante. Así que a medida que el cristianismo se afianzaba en las distintas comunidades, los líderes de la Iglesia intentaron replantear el Samhain como una celebración cristiana. Las raíces de la celebración cristiana de Todos los Santos o Día de los Fieles Difuntos se encuentran en la gran persecución de Diocleciano, a principios del siglo IV, que fue la última y más sangrienta persecución a cristianos. Había que rememorarlos y honrarlos como mártires, y el primero que lo intentó fue el Papa Bonifacio en el siglo V. Ubicó la festividad el 13 de mayo, la especificó como un día de celebración de santos y mártires, y bueno, pues las fiestas del fuego de octubre y noviembre no terminaron con este decreto. Que sí, que vale, que Bonifacio se había marcado una fiesta más, pero las del fuego estaban tan en la memoria de todos que no desaparecían. Así que ya en el siglo IX, nada más y nada menos que 4 siglazos después, que no conseguían hacer desaparecer las fiestas del fuego, vaya. Y el Papa Gregorio trasladó la celebración de Todos los Santos a la época de las fiestas del fuego, pero declaró el Día de Todos los Santos el día 1 de noviembre, fijo, y consagró esta celebración como una especie de compensación por las posibles faltas a las fiestas de los santos durante el resto del año. El Día de los Fieles Difuntos seguiría el 2 de noviembre. Les había dado una fecha fija. Honrar a los cristianos difuntos en las mismas fechas o aproximadas en las que se había festejado siempre a los difuntos fue la manera más sencilla de hacer que la fiesta fuese popularmente admitida y de que terminase absorbiendo la fiesta pagana previa. Siglo IX, como digo, que no la habían podido eliminar y que seguían la tradición, pero si os fijáis, hay un cambio importante. Es a partir del Papa Gregorio cuando la fiesta de Samaín, del Halloween, deja de celebrarse con la luna y se celebra con el calendario. Bueno, pues resulta que de esa antigua tradición y de la influencia cristiana sobre esas fiestas paganas, pues han surgido tradiciones como la del truco trato, que esto comenzó en las áreas del Reino Unido, Irlanda, y la gente iba de casa en casa haciendo lo que se dice sauling, pidiendo panecillos dulces llamados pasteles del alma, a cambio de una oración, una canción o un baile. Y ahora sí llego a las calabazas de Halloween, las jack-o'-lanterns, es decir, las tradicionales calabazas talladas usadas como linternas, que son el símbolo de Halloween, y que fueron la sustitución que hizo el cristianismo poco a poco de esos candiles de cráneos paganos. Inicialmente la gente en Irlanda y Escocia empezaron a usar remolachas o nabos como linternas en Halloween. Era una manera de continuar la tradición de los cráneos, pero ya sin ese toque pagano que no estaba bien visto por los cristianos, claro. Así que, bueno, pues empezaron a hacer unos especie de candiles con nabos y remolachas, que eran tubérculos que no tenían demasiado valor, que se les solían dar a los cerdos, por eso los tallaban y tenían un punto lúdico en una época en la que con la comida no se jugaba. Bueno, una leyenda irlandesa dice que las jack-o'-lantern, que es el nombre que se les da a esos candiles de hortalizas talladas, llevan el nombre de un hombre llamado Jack, que no podía ir ni al cielo ni al infierno y se vio obligado a caminar por la tierra para siempre con solo un carbón del infierno para encender su linterna. Todas estas tradiciones las llevaron de Irlanda y Escocia a Estados Unidos los inmigrantes en el siglo XIX. Por su parte, los esclavos africanos y los inmigrantes de otros lugares llevaron creencias vudú sobre gatos negros, fuego y brujería, y todo ese cóctel ha resultado en lo que hoy en día es nuestro Halloween moderno. O de los norteamericanos, porque por nuestras tierras sigue habiendo festejos que recuerdan enormemente a esas celebraciones celtas y sigue habiendo costumbres y leyendas que se remontan a la noche de los tiempos.
Por ejemplo, los calbotes. El calbote, además de nombre tradicional que se le da a las castañas asadas, da nombre también a la fiesta que se celebra el Día de Todos los Santos en algunas zonas de las provincias españolas de Zamora, Ávila, Salamanca, Cáceres, Badajoz y Toledo. En esta fiesta se acostumbra a ir al campo o a un lugar público para asar castañas, hacer barbacoas entre amigos y familia, y bueno, en otros lugares de España recibe otros nombres como castañada en Cataluña o magosto en Galicia, donde es una de las tradiciones de Samaín más típicas. El caso es que esta es una tradición de origen medieval y cristiano, que a su vez por supuesto procede del Samhain, que celebraban los pueblos celtas, y que lleva acompañada la de la chaquetía, que es una costumbre por la cual los niños van de casa en casa pidiendo castañas, frutas y dulces, y no me digáis que no tiene similitud con el truco trato anglosajón. Bueno, pues en esto de asar castañas hay su significado, o varios mejor dicho, porque si bien algunas leyendas de Samaín asocian la castaña con el alma de los difuntos, asar castañas está relacionado también con la idea de abundancia y fecundidad. Las cosechas, la riqueza de la tierra y el fuego se consideran generadores de abundancia. Y qué mejor manera de empezar un año nuevo que llamar a la abundancia, ¿no? Pero el caso es que sean castañas o Santa Compaña, hay muchas tradiciones que nos han llegado evolucionadas de otras muy antiguas. Así que si te da por disfrazarte este Halloween y alguien te dice que está siguiendo una modernez americana, dile que no, que rememoras a tus ancestros y que hoy, como hacían ellos hace milenios, te vas a disfrazar, no sea que te encuentre un hada y te rapte. ¡Feliz Samhain! A ver, que va siendo el momento de que un chiquitín salga a la calle. Venga, chispitas, ¡vamos!